Ok. Dentro del consentimiento tenemos, desde el inicio de las lecciones hemos hablado de que para que un negocio jurídico sea válido, es necesario que exista un acuerdo de voluntades y que esa voluntad o esa coincidencia de voluntades se forme libremente. Es decir, que no se encuentre afectado por factores que alteren la intención de las partes, que alteren la razón de ser por lo cual las partes contratan. Ok, entonces, para efectos de determinar el consentimiento y su validez, es necesario determinar que ese consentimiento esté libre de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Ok, desde las primeras lecciones dijimos que era el dolo, el error y la violencia, que son los tres principales y a lo cual nos vamos a abocar en la clase de hoy. Determinar cuál es el dolo, cuál es el error y cuál es la violencia. Ok, perfecto. Dolo. Vamos a ver, ustedes ya son casi abogados. Y como les decía, el primer día de lecciones los voy a tratar como abogados. Entonces, a estas alturas, colegas, ¿qué es el dolo? Ustedes ya llevaron derecho penal. Además, ya llevaron obligaciones. ¿Qué es el dolo? Profe, bueno, yo puedo definir dolo como la intención de realizar una acción. La intención de realizar una acción. Profe, con conocimiento y voluntad de generar un daño. Bueno, ok, perfecto. Básicamente, Ronald, y usted pudo tener la intención de realizar una acción. Usted se levantó hoy de la cama dolosamente, porque tuvo la intención, bueno, a veces no tanto se levanta uno dolosamente, pero bueno, sí, con la intención Más o de menos, levantar. profe. ¿Ah? Más o menos. Más o menos. Sí. Pero bueno, no siempre realizar algo con acción implica una conducta dolosa. Ok. Sí, no recuerdo quién, no vi quién participó. Desde el punto de vista del derecho penal, el dolo es eso, es la intención de causar una acción dañina para otra parte, para un tercero. ¿Ok? El Código Penal, que ustedes ya vieron hace un par de años, define el dolo como aquella acción, o sea, obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta previéndola a lo menos como posible. Esa parte del dolo eventual y todo ese tema que vieron en derecho penal, no vamos a entrar en eso, porque obviamente esto no es un curso de derecho penal, pero sí vean entonces esa primera parte, obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado. Entonces, ya casi lo vamos a ver, es ese dolo penal que nos define el Código Penal igual al dolo civil. ¿Ok? La respuesta es no. ¿Por qué? Fundamentalmente por tres aspectos. Si ustedes lo ven, en el dolo penal, y nos vamos a volver un momentito aquí, obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado. Es decir, para que exista dolo, para que exista un homicidio doloso, para que exista un robo doloso, la conducta tiene que estar tipificada. De lo contrario, no existe dolo penal. ¿Ok?
no existe dolo penal. La conducta tiene que estar tipificada. En el dolo civil partimos de una atipicidad, es decir, no se requiere que la conducta sea tipificada. Ya ahorita entramos a ver entonces qué es lo que se requiere. Ok, no se requiere esa tipicidad normativa que se requiere en el derecho penal per se. Ok, aquí hay un tema interesante. ¿Quiénes cometen delitos? Quienes cometen los delitos son las personas físicas únicamente. Hay una moderna tendencia, yo no me dedico al penal, pero he estado oyendo una moderna tendencia de algunos delitos de personas jurídicas. En realidad, no le encuentro mucho sentido a esa tendencia. La he oído, porque tampoco es que me la hayan explicado, la he oído muy referencialmente. Y tampoco, dentro de mi humilde conocimiento en derecho penal, no le encuentro mayor asidero. Fundamentalmente, quienes cometen delito es la persona física. Las personas jurídicas no cometen delitos. A ver, ¿por qué no cometen delitos? A ver. No podría hacer no podría ejecutar esa acción de la que hablaba Ronald y el otro compañero. O sea, la persona jurídica no podría. ¿Por qué no? No, porque no puede, no sé. Iba a decir, pero no siempre yo lo hago con una pistola, yo iba a decir porque no puede agarrar una pistola y matar a otra persona, pero no siempre puede hacer eso. No tiene responsabilidad individual. Carl, que hace rato está tratando de participar. No, que era por todo el tema que habíamos visto, bueno, de que las personas jurídicas no pueden actuar por sí solas, sino que ocupan un representante. Entonces, no se les podría atribuir un hecho, ya que no son ellas las que actúan como tal. No se puede dar esa individualización del hecho a la persona jurídica. Ok, pero supongamos entonces que vengo yo a comprarle una casa a Constructora La Rosita, y entonces Constructora La Rosita viene y me hace todo un despliegue de promoción y publicidad y me dicen que la casa que yo estoy comprando es poco menos que el Palacio de los Duques de Sussex y bueno, es una maravilla de casa de aquí que allá, y me presenta Constructora La Rosita todo un artificio, ardido engaño, tendiente a que yo le compre la casa a Constructora La Rosita, me hace pagarle la prima y resulta que Constructora La Rosita, no sé si hay alguien que trabaja en el Ministerio Público que me podría desmentir un poquito, pero bueno, puede seguir con el ejemplo. Resulta que Constructora La Rosita no me construyó la casa y la plata que yo deposité en las cuentas de Constructora La Rosita desapareció. Eso no es un delito que cometió Constructora La Rosita. Profe, es que no tiene responsabilidad individual. Quien cometería el delito serían las personas físicas que representan a Constructora La Rosita, pero no pueden meter a la sociedad a la cárcel, porque no existe, es una ficción jurídica. Ok, sí, obviamente, estoy tratando de darle vuelta a un ilógico jurídico. Ustedes tienen toda la razón, las personas jurídicas no cometen delito. ¿Quién comete el delito entonces? Pues el representante, el que firmó el contrato con ánimo de engañarme a mí, el que firmó el contrato fraudulentamente, las personas que hicieron la publicidad sabiendo que no iban a cumplir y obtuvieron un beneficio patrimonial para ellos. Pero fundamentalmente, ya trayéndolo un poquito más al tema de clase, al tema de nuestro curso, recuerda que habíamos visto que las personas jurídicas tenían una capacidad legal. O sea, las personas jurídicas pueden hacer aquello que la ley les permite hacer únicamente. No pueden hacer más allá que la ley. Indiferentemente que sean personas físicas o personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas de derecho privado, no importa. O sea, tienen una capacidad legal que es para el cual la ley que les da la personalidad jurídica
las faculta para. Consecuentemente, las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Quienes cometen los delitos son las personas físicas. Y si dentro de ese mismo razonamiento tenemos que yo no puedo encerrar a Constructora La Rosita en la cárcel, porque ¿quién es Constructora La Rosita? Estuvo muy bien dicho en el sentido de que son una ficción legal, o sea, no existen físicamente. Pero a nivel civil sí. Recuerden que a nivel civil estamos hablando de un tema patrimonial, estamos hablando de una intención maligna, una intención malosa. Es que hay un tema de dolo bueno y dolo malo que no quiero entrar por ahí todavía, pero sí las personas jurídicas pueden cometer esas actuaciones de dolo civil tendientes a engañar a las personas y producir un daño patrimonial. ¿Sí, don Kevin? Profe, podría decirse que en el dolo civil hay una mala fe, así ya muy concreta, pues. Definitivamente sí. Definitivamente sí. O sea, se lo voy a plantear en bonito. El dolo civil atenta contra la buena fe de los contratos. Es decir, en palabras suyas, hay una mala fe. O sea, estamos diciéndolo exactamente lo mismo. ¿Ok? En el dolo penal se requiere que exista todo a nivel negocial, a nivel contractual, como lo dice el tipo penal de la estafa, todo un artificio o engaño, todo un ardid tendiente a, uno, dañar el patrimonio de una persona en beneficio del patrimonio propio. Ok, entonces existe toda una maquinación tendiente a generar un daño a la otra persona. En el dolo civil, no. En el dolo civil, recuerden que estamos hablando aquí en tema materia civil, estamos hablando de daños y perjuicios. Con solo la simple mentira, con solo el ocultamiento de la verdad, para ponerlo en palabras de Kevin, con solo que se demuestre la actuación de mala fe, ya puede calificar en el dolo civil, diferente al dolo penal. ¿Ok? Entonces sí, son totalmente distintos entre sí. Ok, entonces, si el dolo penal está regulado en ese artículo 31 del Código Penal, el dolo civil lo encontramos en el 1020 del Código Civil. Es decir, el dolo es la acción, bueno, leámoslo, el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes. Y ojo, cuando además aparece claramente que esa acción de esa parte modifica la voluntad de la otra persona para que sin la existencia de ese dolo no hubiera contratado. Es decir, la persona contrató en virtud de la existencia del dolo. ¿Por qué? Porque fue engañado. Fue engañado. ¿Qué significa eso? Que la conducta dolosa me hizo a mí contratar. De lo contrario, yo no hubiera contratado. Pero estamos hablando al nivel de dolo más grave. Estamos hablando de lo que se conoce como dolo principal, dolo causante o dolo determinante. Es Profe, decir, sí, señor. disculpe que le interrumpa ahí. No, que ahora con esto último que menciona sobre el dolo causante o el dolo justificante, y dado esa primera línea del artículo 1020, que el dolo no vicia el consentimiento, entonces tendríamos que aquí el dolo tiene que efectivamente ser determinante al momento de la toma de decisiones con quien estoy contratando para que sea tomado como tal, para que afecte el contrato como tal. Exactamente. Es más, la redacción de ese artículo no es la más feliz. Es decir, o sea, el dolo dice el consentimiento,
Pero es que aquí empieza el artículo 1020 a definir lo que vamos a determinar como dolo incidental. ¿Ok? Entonces, el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando sobra de una de las partes y cuando además, conjuntamente, aparece claramente que sin él no hubiera habido contrato. Es decir, el dolo va a viciar el consentimiento si y solo si aparece claramente que sin él no hubiera habido contrato. ¿Ok? Eso significa que el dolo principal, el dolo causante o dolo determinante, sí anula el contrato, y anula el contrato porque vicia el consentimiento. El dolo incidental, ahora sí, el dolo incidental no vicia el consentimiento, que es en los demás casos del dolo que sigue redactando el artículo. El dolo incidental no vicia el consentimiento, sino que solamente da a la acción de daños y perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o se han aprovechado de él. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, ese artículo 1020, de una redacción un poquito confusa, lo que viene a tratar es de explicar los dos tipos de dolos. Aquel dolo principal que anula el contrato significa que si yo hubiera sabido de la conducta dolosa, yo no hubiera realizado el contrato y por lo tanto anula el contrato. ¿Por qué? Porque anula el consentimiento del contrato. ¿Estamos claros? Definitivamente. El dolo incidental, que son aquellos que, bueno, de haber sabido hubiera pagado menos, o de haber sabido la negociación hubiera sido diferente, de haber sabido igualmente hubiera contratado, pero, o sea, en ese sentido nos vamos a que, ok, yo fui engañado, el consentimiento de la otra parte fue inducido por la mala fe, pero entonces le puedo cobrar los daños y perjuicios que me generó ese dolo, pero el contrato sigue siendo válido. Y sigue siendo válido justamente ¿por qué? Porque existe una manifestación de voluntad en que yo igualmente hubiera realizado el negocio. Ok, un negocio que me generó daños y perjuicios, sí, págueme los daños y perjuicios, pero el negocio sí lo hubiera realizado. Ok, a diferencia de esa segunda oración de ese primer párrafo, que no es un párrafo, pero digamos, esa primera oración de ese artículo 1020. Es decir, el dolo principal es la obra de una persona cuando aparece claramente que sin él no hubiera habido contrato. Una consulta. Señor. En el caso, digamos, como que yo tenga bueno, le da a un acreedor, pero yo para no pagarle y declararme en insolvencia objetiva, realizo tal vez la venta de los bienes que tenga, pero la persona que me los compra sabe lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Que el fraude que planeo hacer, pero tiene interés real también en comprar lo que yo le estoy dando, ¿cómo funcionaría el dolo en ese caso? Ok, vamos a ver. Ese sería eventualmente un tema de una acción por simulación donde la otra parte también está consciente de que usted está eludiendo bienes del patrimonio. Si ese contrato es anulado en vía judicial, ¿qué le corresponde a usted? De pagar daños, perdón, ¿qué le corresponde a la parte contratante? De pagar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque igualmente hubiera realizado el negocio. ¿Que estaba interesado? Sí estaba interesado, pero sabía que dentro del traspaso existía una conciencia dolosa. Ok, recuerden todo el tema en obligaciones, que las acciones, la revocatoria, la acción por simulación, todo el tema, donde había que demostrar la intención, la causa que tenía la parte compradora de realizar el negocio. ¿Estamos claros? Y si tenía la intención, pero sabía de la conducta dolosa, pero él aceptó, entonces si el juez viene y le revoca el contrato, entonces sí sería sujeto únicamente a daños y perjuicios. Ok, perfecto, profe, gracias. Okay. ¿Estamos claros? Bueno, el dolo. Profe, Señor. tengo una duda. ¿Puede de la lectura de un contrato suponerse de que hay una mala fe, pues un dolo? Vamos a ver. Artículo 701. Léalo, Kevin.
del Código Civil. Un momento, profe. O si alguien que lo tenga en la mano, que ayude a Kevin también. 701. 701. El dolo no se presume y quien lo comete queda siempre obligado a indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasione, aunque se hubiere pactado lo contrario. Ok, entonces, el dolo no se presume, punto. Ok, no existe una presunción de dolo. ¿Por qué no existe una presunción de dolo? Porque la buena fe siempre se presume. Ok, volviendo a la participación de hace un momento, siempre el dolo es la mala fe. Ok, entonces como la buena fe siempre se presume, el dolo no se presume. Entonces, esto es una parte importante de su labor profesional, donde cómo demostrar un dolo. Ok, contra el dolo, o para demostrar el dolo, se admiten todos los medios de prueba posibles. Todos los medios de prueba posibles, incluyendo en esos medios de prueba la misma redacción del contrato, según usted mismo lo dice, Kevin, pero no solamente la redacción del contrato, sino que se tiene que utilizar todos los medios de prueba que vengan a fortalecer y vengan a demostrar la existencia de esa mala fe. Ok, entonces se puede incluso hasta utilizar prueba indiciaria. ¿Y a qué me refiero con prueba indiciaria? Simplemente prueba de referencia, prueba que me pueda generar una sospecha de la existencia del dolo. Profe, pero usted me acaba de decir que no se presume. Sí, no se presume en el contrato. Un contrato siempre se va a presumir la buena fe. Pero si yo tengo prueba adicional de que podría esa buena fe estar viciada por la mala fe de la parte oferente, que usualmente es la que comete el dolo, en ese sentido la prueba indiciaria sí funciona para desvirtuar la buena fe y tratar de demostrar el dolo. ¿Estamos claros? No sé si con eso te contesto la duda. Totalmente, profe, gracias. Ok. El dolo puede ser positivo o puede ser negativo. Ok. El dolo positivo es la maquinación engañosa, es toda la realización de una conducta tendiente a lograr un beneficio indebido de un contrato. ¿Ok? Entonces, parece ser mucho el ardid artificio de engaño que establece el Código Penal. ¿Ok? Ese dolo positivo donde yo activamente realizo una conducta para generar un hecho dañoso en beneficio mío o de tercero. Ok. El dolo negativo, y ojo a esto, es el ocultamiento de la verdad. Ok. Resulta que yo les estoy vendiendo el carro, y esto es muy usual, que resulta que me dieron pérdida total, entonces lo llevé a un taller, le pusieron un caldo de pollo ahí de pintura, le medio arreglaron la mecánica y se lo voy a vender. Y como quedó pintado tan lindo, aunque muy superficialmente, cualquiera queda enamorado del carro. Pero en el fondo yo no le estoy diciendo la verdad, que el carro está chocado, que el carro era una pérdida total, o que el carro se fundió, o que todos los vicios redimitorios en una propiedad, en fin. El no decir la razón o no describir las particularidades del bien implica un dolo. ¿Estamos claros? Entonces vean que no solamente se requiere el artificio o engaño propio del derecho penal, sino simplemente con el ocultamiento de la verdad, podríamos estar en presencia del dolo. Profesor. Sí, yo leí. Aunque no habíamos visto esto del dolo para el examen, en el documento ese que fui una de las que le di muchas vueltas y al final seguro nunca entendí lo que decía,
hablaba bueno, de que la propiedad no estaba a nombre de ellos, algo así, creo que era. Ajá. Eso, yo sé que no lo vimos como, no pudimos haber visto, bueno, por lo menos yo no pude haber puesto dolo porque no lo sabía, pero en ese momento. Pero si hoy no lo preguntara, podríamos decir que eso era un dolo. Nada más que no si era positivo o negativo, creo que negativo. Perfectamente, pero digamos ahí ese tema de ese dolo se justificaría en el sentido de que la información en el registro público es suficiente prueba para saber quién es el verdadero propietario. Pero quitémosle la parte de la información registral. Si no fuera fácilmente investigable quién es el propietario de la propiedad, definitivamente es una conducta dolosa. Yo le ofrezco una finca en garantía, no siendo yo el propietario, no teniendo yo ese poder de disposición. Muchos de ustedes me contestaron esa pregunta con el tema de consentimiento que no se había perfeccionado realmente, lo cual está bien. Algunos me indicaron también el fraude de ley, que también está bien. Ok, entonces, como les digo, por eso es que he tardado un poquito calificándolos, porque las respuestas han sido bastante disímiles entre sí, y eso no implica que haya respuestas buenas ni malas. Entonces, sí he tenido que analizar bien el fondo de la respuesta para poderles dar una calificación más acertada. Pero sí, usted tiene toda la razón. Ya habiendo visto el dolo, eso es parte de una conducta engañosa. Ok, yo hago todo un contrato que, además de eso, vean como se los dije al principio, quien comparece es únicamente Inversiones Sputnik, o bueno, la sociedad esta, no comparece el banco. Y esa inversión es esta sociedad la que pone en garantía una finca que no le pertenece a ella. Entonces, vean todo un tema engañoso dentro de ese contrato. ¿Ok? Vamos a ver. Una consulta, perdón. Señor. En el caso de poner un bien en garantía que tal vez ya tiene otros grados, o bueno, que ya fue puesto en garantía en otras deudas, sin decirlo, ¿entraría en la primera o en el dolo negativo? Ok, vamos a ver. No es ilegal poner garantías en otros grados. No es ilegal. De hecho, si una finca vale $1 millón y yo la uso para garantizar $50,000 por acá y $120,000 por allá y $200,000 por otro lado, mientras la finca vaya garantizando, hay hipotecas, gravámenes de primer grado, segundo grado, tercer grado sin ningún problema. Como le decía, a nivel del tema registral, y ahorita tal vez le queda un poquito más claro cuando veamos el error, a nivel del tema registral es muy fácil determinar si a mí me están engañando o no. Entonces, si a mí me están engañando, yo sería cómplice del engaño, porque ni siquiera tuve la debida diligencia de fijarme en el registro público a ver si el bien había sido presentaba algún gravamen o no, o había sido hipotecado anteriormente. Digamos que sí. Pero vamos a ver. Vean qué interesante. Yo vengo y le vendo la casa a Yorleni hoy, pero resulta que se la vendí hoy, pero tenía una promesa recíproca de compraventa con José mañana, que se vence la próxima semana. Entonces, cuando viene José a reclamarme la promesa, Yorleni no ha presentado el documento de registro todavía, y entonces yo se lo vendo a José, y entonces empiezo a generar todo una artimaña de poder engañar a las personas, ¿ok? Para un beneficio personal. En ese sentido, el contrato de opción no se encuentra inscrito en el registro, pero yo estoy ocultando la verdad para que poder vender la cosa dos veces. La cosa y la casa, que estamos hablando de lo mismo. ¿Estamos claros? Entonces, sí, por ahí puede venir un dolo, en el sentido de que si no existe en el registro, el no decir o ocultar bienes, ocultar información, perdón, o realizar todo un artificio tendiente a obtener un beneficio patrimonial de mala fe es un dolo. Ok, perfecto. Ok.
Hay un término que se conoce como dolo futuro. Para mí, este término no existe. O por lo menos no es que no exista, sino que está mal utilizado. ¿Por qué? Porque el dolo si me permiten utilizar el término, perfecciona o se presenta o se realiza en el momento de la negociación. Ok. Se le conoce, y entonces un dolo siempre va a ser presente desde mi punto de vista. No obstante, se le conoce como dolo futuro si afecta los reclamos que nazcan del mismo. ¿Recuerdan ustedes en obligaciones cuando vieron el tema de la cláusula penal? No me voy a frustrar para preguntarles que me definan qué es una cláusula penal, porque a veces hace una pregunta en cursos anteriores y se quedan así como que, ay. Y cuando son clases presenciales, todo el mundo vuelve a ver a la ventana, al techo y todo para que no me vea. Entonces voy a decirles la definición. Recuerdan que la cláusula penal es aquella liquidación anticipada de daños y perjuicios. ¿Ok? Es decir, que en caso de incumplimiento del contrato, la parte únicamente está obligada a pagar los daños y perjuicios que previamente habían sido fijados como cláusula penal en el contrato. Sin embargo, esa cláusula penal, si yo logro demostrar el dolo, y así lo tuvieron que haber visto en obligaciones, si yo logro demostrar el dolo, esa limitación que se estableció en la cláusula penal se rompe. Porque entonces para mí es muy fácil llegar a contratar con una cláusula penal de 100,000 colones, donde por mi conducta dolosa yo voy a obtener un beneficio patrimonial de 500,000 colones. Entonces, bueno, no importa, ya es una pérdida calculada de que, bueno, los 500,000 colones que me voy a ganar con mi conducta dolosa, pago 100 de la cláusula penal y me voy feliz y contento. Ok, eso a todas luces no puede ser permitido por la ley y entonces hay dos artículos que establecen eso. Por ejemplo, el artículo 705. Dice, cuando el deudor por una cláusula penal se ha comprometido a pagar una suma determinada como indemnización de daños y perjuicios, el acreedor no puede, salvo si hubiera dolo, exigir por el mismo título una suma mayor. Es decir, que sin dolo el acreedor únicamente puede exigir la suma de daños y perjuicios que se estableció en la cláusula penal, tal y como lo vimos en obligaciones. Pero si existe dolo, ok, ahí la limitación de la cláusula penal desaparece y se vuelve el cobro de los daños y perjuicios conforme se logren demostrar en el proceso. Eso se regula en el 705 del Código Civil. Ok, y el Código de Comercio también tiene su aporte al respecto. El 427 del Código de Comercio dice, la cláusula penal deberá cumplirse aunque el acreedor no haya sufrido daño. Vamos a ver. Si los daños excedieren el importe de la pena, podrá el acreedor reclamar una mayor indemnización solamente si probare dolo del deudor. Entonces, el acreedor no puede reclamar una mayor indemnización más allá de la cláusula penal si no logra demostrar el dolo. ¿Estamos claros? Entonces, ese dolo lo que viene a establecer es el dolo a futuro. Es básicamente la indemnización. Por eso es que yo digo, el término dolo futuro no aplica, porque en realidad la conducta dolosa se hace desde el momento de la contratación. Pero sí los efectos van a ser a futuros en el momento en que se exija esa cláusula. Ok, regresemos un momentito al 701 que leyó Kelly, creo que fue. Dice, artículo 701, el dolo no se presume y quien lo comete queda siempre obligado a indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasiona, aunque se hubiera pactado lo contrario. Es decir, toda la renuncia a pagar daños y perjuicios
desaparece si existe dolo. Entonces, cualquier tipo de renuncia de indemnizaciones desaparece si existe dolo. En el mismo sentido, el artículo 1021 dice, es ineficaz la previa renuncia de la nulidad proveniente de fuerza, miedo o dolo. ¿Ok? Entonces, si yo hago renuncias de cualquier aspecto dentro del contrato, si ha mediado dolo, esas renuncias que yo realicé en mi voluntad no existen. Y básicamente vámonos a las primeras clases de este curso. ¿Por qué no existen? Porque no existe entonces renuncia. No existe contrato porque no existe consentimiento. Ese consentimiento está viciado. Y como ustedes muy bien me pusieron en el examen, el consentimiento es parte de los elementos generales del contrato. ¿Ok? Entonces, no existe contrato porque no existe consentimiento. Y entonces, si no existe contrato, pues no existe renuncia. Así de sencillo. ¿Estamos claros? Aunque la responsabilidad civil sí sea contractual, porque nace de un aparente contrato. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a dolo? Ok. Vamos con el error. El error se define como una falsa representación de la realidad. Una indebida apreciación de la realidad. ¿Ok? Cuando hablamos del consentimiento en la clase anterior, habíamos hablado de que el consentimiento tenía que cumplir con aquel principio que está en un aforismo latino que se llama el in idem placitum. ¿Ok? Es decir, que tiene que existir identidad en aquello que yo contraté, en aquello que yo expresé mi voluntad. ¿Ok? Entonces, en el error afecta ese in idem placitum. ¿Ok? Pero, ¿hasta dónde lo afecta? Vamos a ver. Yo puedo alegar el error en una contratación y entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica? ¿Dónde queda la seguridad de los contratos? ¿Para qué firmo yo un contrato si después la parte va a alegar que contrató por error? Entonces, ¿para qué estamos estudiando Derecho? ¿Para qué estamos estudiando el curso de Derecho y los contratos? Mejor cerramos la computadora y apague y vámonos. ¿Por qué? Porque si yo puedo alegar el error, el no cumplimiento del in idem placitum, entonces, ¿para qué contrato? ¿Ok? Bueno, ya vamos a ver qué se requiere para que un error pueda ser alegable. Ok, el error se diferencia del dolo. Fundamentalmente, ¿por qué? Por la parte. El dolo es la contraparte, la que con una conducta de mala fe vicia mi voluntad y me lleva a mí a contratar en un terreno falso. Es decir, y aquí es la parte donde se puede volver un poquito engañosa, es el dolo me genera a mí un error. ¿Ok? La mala fe hace que yo contrate por error. ¿Ok? ¿Estamos claros? El error no proviene del dolo. El error es un error mío. Es un error mío. O sea, yo entendí mal. Mi consentimiento no era el que yo quería. Eso que yo contraté no era mi deseo. Entonces, les decía que afecta la seguridad jurídica. ¿Por qué sí? Porque se va a perjudicar la otra parte, que es un negocio serio, honesto, limpio, válido, solamente porque usted, de comillas, baboso, cometió un error. O sea, que yo tengo la culpa de que usted haya cometido un error. ¿Ok? Entonces, ¿qué se requiere para que un error no sea error? ¿Ok? ¿Cuáles son sus requisitos?
partamos de un principio básico dentro de nuestra preciosa carrera. Ok, tenemos el principio de la conservación del negocio jurídico. Okay. Siempre, todo juez va a tender a conservar el negocio jurídico tal y cual fue debidamente consignado en el contrato o como fue consignado en la manifestación de voluntad. ¿Ok? Entonces, por un principio de seguridad jurídica, como un derivado de ese principio de seguridad jurídica está el principio de conservación del negocio jurídico. ¿Ok? Siempre el negocio jurídico debe ser conservado. Es el mismo principio que ustedes vieron en derecho administrativo como la preservación del acto administrativo. Bueno, siempre se tiene la preservación de ese negocio jurídico. Entonces, ¿qué se requiere para que el error sea una causa que anule el contrato? Primero, tiene que ser determinante. ¿Ok? Muy parecido al dolo principal. Es decir, que sin ese error, la parte no hubiera contratado. Si la parte hubiera entendido perfectamente los términos de la contratación, y ahorita vamos a dar ejemplos, la parte no hubiera contratado. Entonces, el error tiene que ser de tal magnitud que implique realmente la falta de consentimiento del contrato. Tiene que ser determinante. Es decir, que ese error realmente marque el consentimiento, marque la voluntad, de forma que sin existencia del error, la parte se hubiera contratado. Con la existencia del error, no hubiera habido contrato. Ok. El siguiente requisito es la excusabilidad. Ok. Es decir, parte de las preguntas que ahora José me estaba haciendo es que el error no provenga de una negligencia por parte de la parte contratante, valga la redundancia, por parte del contratante. Es decir, que el contratante, el aceptante, realizó una acción diligente y prudente. Ok, si no lo hizo, la omisión de esa debida diligencia es inexcusable. Entonces yo no puedo aplicarla como el error. Un poquito respondiendo a la pregunta, José, sobre el tema de la hipoteca, ¿verdad? Yo tengo, si voy a comprar una casa, tengo la obligación legal, diría moral, pero legal porque tiene un efecto jurídico, aunque no es una obligación establecida en la ley, la obligación de actuar diligente y prudentemente. Es decir, lo mínimo que tengo que ir a hacer es irme a fijar en el registro público a ver si la finca tiene 1, 2, 3 o 4 hipotecas. Para la pregunta que me hizo Yerleni, lo mínimo que yo tengo que hacer es irme a fijar en el registro público a ver si el bien que me están dando en garantía hipotecaria le pertenece al propietario que en ese momento lo está grabando en hipoteca. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tener la actuación diligente y prudente para poder venir a decir, vea, yo realmente realicé todos los estudios necesarios. Yo compré el carro, recién chocado, despedazado de pérdida total. Yo compré el carro y lo llevé a analizar donde un mecánico. Y el mecánico me dijo que estaba bien y fue el ocultamiento suyo. En un tema de dolo, el ocultamiento suyo de la verdad que me hizo contratar. O simplemente la persona no lo ocultó la verdad, simple y sencillamente la parte no hizo lo que tenía que hacer. La contraparte no fue quien lo emitió, simplemente le dijo, ese es el cargo, punto. Y se
se realiza entonces la contratación habiendo realizado esa debida diligencia. Ok, aquí existe el principio de presunción de competencia profesional. Vamos a ver. Hace unos años, me tocó que ir a liquidar un montón de activos tóxicos que tenía el Banco Central de Nicaragua. Para darles un poquito de contexto, eso fue hace bastantes años, antes de que volviera el nunca bien nombrado Daniel Ortega. Después de la revolución, que Daniel Ortega estuvo presidente, hubo un plazo de unos 8 años que tuvieron gobiernos democráticos. Primero estuvo Violeta Barrios de Chamorro y después estuvo Arnoldo Alemán en una economía de mercado. Cuando Nicaragua pasó a la democracia, a la economía de capital, para fomentar la inversión, se pasó una ley en donde el gobierno iba a garantizar todos los depósitos que hicieran las personas, tanto en bancos públicos como en privados. Eso implicó, de forma dolosa, y dolosa penalmente, la quiebra sistemática de muchos bancos privados, porque ¿para qué voy yo a mantener inversiones si de por sí el gobierno va a pagarle a los inversionistas? Que eso trajo como consecuencia que el Banco Central de Nicaragua se llenara de un montón de activos tóxicos, un montón de activos morosos provenientes de bancos privados que se habían declarado en quiebra. Ok, esos activos que estaban afectando todas las finanzas del gobierno nicaragüense tenían que ser vendidos. Pero esa venta podía implicar deudas muy buenas y otras deudas no tan buenas. Entonces, cuando se hicieron los contratos, se hacían con una serie de advertencias diciendo, bueno, primero, la persona que viene a comprar esta cartera morosa es una persona sofisticada, que conoce el mercado, que además de eso ha tenido su debido patrocinio legal y de administración y económico, y que acepta comprar la cartera en la situación en la que está, como está, con todos sus vicios y defectos. ¿Qué? Porque la idea del Banco Central era deshacerse de todo eso, aunque le pagaran 4 pesos, pero tenía que deshacerse de eso. Ok. En ese contrato que se realizó, lo que estamos haciendo es esa presunción de competencia profesional. Y no solamente la presunción de competencia profesional, indicando que el potencial comprador es una persona sofisticada que conoce las condiciones del mercado y que ha visto la cartera y que la acepta comprarla tal cual es en la situación en que está, con todos sus vicios y defectos, sino que además de eso se le indica y que ha tenido el patrocinio profesional, legal y administrativo para poder comprar. Ok, ahí tratamos de blindar como un todo el tema de la excusabilidad por el error. Ah, mira, es que esta cartera, este deudor, esta garantía no es suficiente. No, el Banco Central se la vendió y punto. O sea, usted la compró y usted tenía la obligación de hacer su debida diligencia. Y para eso usted declaró en el contrato que es un inversionista capacitado, que tiene su experiencia en este negocio y por lo tanto, salado. Entonces, ¿cuál es la idea que vengo aquí? Consejo de este curso. Cuando ustedes realizan este tipo de contratos, traten de minimizar el error. Ese error, yo se los puse como para tratar de evitar el vicio del consentimiento, en el ejemplo del contrato que les anexé al examen. Recuerdan que al puro final, y solo una persona creo que me lo respondió, una o dos personas me lo respondió así. Al puro final del contrato se indicaba que el deudor había tenido su asesoría
profesional respectiva. Ok. Con eso estoy tratando de minimizar todos los vicios de consentimiento que ese contrato pudiera tener. Ok. Se los dejo ahí como nota curiosa para que vean ahora el formulario y vayan a buscar esa nota, porque ahí estaba. Entonces, lo que intento tratar de establecer es la excusabilidad. Okay. Hay otro de los requisitos del error que se llama la reconocibilidad de la contraparte. Okay. Este per se no es un requisito de error desde mi punto de vista. Se los doy, ¿por qué? Porque se lo pueden encontrar en alguna lectura como parte de los requisitos del error. Y después van a decir, profe, qué malo, usted no me dio ese requisito. Pero, vamos a ver, el tema de la reconocibilidad de la otra parte es, o establece que la otra parte puede, o pudo más bien, determinar que la parte contratante o su contraparte podía estar incurriendo en un error. Ok. Entonces, como requisito del error, se establece que sea evidente para la contraparte o para la parte oferente que la parte aceptante estaba cometiendo un error. ¿Ok? Y debió habérselo indicado. ¿Por qué yo no incluyo esto como un requisito del error? ¿Por qué? Porque si la contraparte previsiblemente vio que la parte aceptante estaba cometiendo un error, debió, en cumplimiento del principio de buena fe, advertirle del error. Y si no se lo advirtió, es un dolo. Entonces, ese error, que es propio de la parte aceptante, se convirtió en un ocultamiento de información de su contraparte, de la parte oferente. Y por lo tanto, dejó de ser un error propio del aceptante y se convirtió en un dolo. Por eso es que a mí no me gusta verlo como un requisito del error, porque está en esa letra menuda de que es dolo o es error. Fundamentalmente la parte de la doctrina que sostiene la reconocibilidad de la contraparte como un requisito manifiesta que en realidad la otra parte no tuvo la intención de generar el daño, no tuvo la intención de beneficiarse, sino que no le advirtió a la otra parte que estaba cometiendo el error, pero no le advirtió porque a la otra parte le correspondía su debida diligencia. En ese sentido, estamos claros, pero no me está diferenciando del dolo negativo. Del dolo negativo es simplemente no decir la verdad o no poner en evidencia al consentimiento de mi contraparte de que está cometiendo un error. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de errores? Ok, tenemos el error involuntas. ¿Ok? Fundamentalmente es un error que nace de que la voluntad estaba viciada, lo que yo quería contratar no era lo que yo quería contratar, el objeto, bueno, perdón, mi manifestación de voluntad no era acorde con el in idem placitum que hemos venido hablando. Entonces tenemos el error involuntas, es decir, que la voluntad estaba viciada. O sea, si yo les digo, les había dicho, ¿se acuerdan en las primeras lecciones donde yo decía, le vendo mi carro en la suma de 1 millón de colones y el carro vale 5 millones? Bueno, cualquiera de ustedes podría decir, bueno, yo le compro su carro. Sí, bueno, lo que pasa es que, ¿cuál era mi voluntad en ese momento? No era vender mi carro, mi voluntad era poner un ejemplo en clase. Entonces, la voluntad se encuentra viciada. ¿Por qué? Porque la voluntad no es vender el carro de 1 millón de colones.
Entonces, pero igualmente cualquiera de ustedes pudo haber dicho, aquí hay una oferta real. El profesor está diciendo, le vendo mi carro a $1 millón de colones, aunque cueste 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué ganga? Lo estoy comprando con un 50% de descuento, sí. Sí, pero la voluntad estaba viciada. El siguiente tipo de error, perdón, antes de pasar al error in negocio, el error in voluntas puede ser interno o puede ser externo. El error en la voluntad interno implica una falsa preconcepción de la realidad. Es decir, yo entendí las cosas como no son en la realidad. Lo entendí mal. O vi un contrato donde no existía. Ok, vamos a ver. También les había puesto aquí el famoso ejemplo ridículo de que en Estados Unidos muchas de las personas, cuando fueron a comprar un vehículo, el vendedor viene y le dijo, vea, este vehículo es completamente automático. Y además de eso tiene control de crucero donde usted no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que acelerar nada. El carro se maneja solo, le dijo el vendedor. Entonces viene el comprador y dice, yo vengo a comprar un carro que se maneja solo. Y por supuesto que en el primer alto que el carro no hizo, terminó manejándose solo. ¿Estamos claros? Entonces, ese error interno, esa falta de preconcepción de la realidad, podría ser inducida por una publicidad no del todo engañosa, pero que puede generar esa falsa concepción de la realidad. Sí, el carro es automático y el carro tiene un control de crucero que usted no tiene que acelerar, sí, pero dista mucho de que se maneje solo. ¿Estamos claros? Pero también ese error involuntas puede ser externo. Y el error externo es en el momento en que internamente yo sé lo que quiero contratar, pero a la hora de exteriorizar la voluntad, la exterioricé incorrectamente. Y aquí el idioma español es una complicación porque tiene tantas acepciones y tantas formas de interpretar incorrectamente las palabras que puede generar muchos errores. Ok. Ejemplo del error externo. Resulta que yo voy, quiero comprar la casa 4A en la urbanización Lomas del Árbol, o el Árbol de las Lomas, para que sea mejor. En la urbanización El Árbol de las Lomas. Quiero comprar la casa 4A. Yo voy con la constructora La Rosita, que también hizo esa casa, por cierto. Yo voy donde constructora La Rosita, quiero comprar la casa 4A, me enseñan la casa 4A, me dicen el precio, voy, la examino, me encanta la casa 4A de El Árbol de las Lomas, perfecto, le pago a constructora La Rosita por la casa 4A y en el momento en que se firma la escritura, por error del notario, del vendedor, del comprador, de quien sea, me pusieron la casa 4B. Y usted no tuvo tampoco la debida diligencia de firmar en la 4B. Entonces llegó simple, feliz y contento, fascinado de que se iba a ir a su casa 4A, ni le puso atención al notario cuando le estaba leyendo la escritura. Y firmó por la casa 4B. Entonces, exteriorizó su voluntad, sí, pero existe un error involuntas. En la exteriorización de la voluntad existe un error. Razón por la cual les he venido insistiendo, vean, hagan muy bien ustedes los contratos, pongan los antecedentes. Si esta persona que compró la casa 4A presenta el contrato de opción de compra de la casa 4A, presenta la proforma o la oferta que le hace constructora La Rosita, dándole el precio de la casa 4A. Si además de eso, también presenta un correo electrónico donde le mandan el plano catastrado de la casa 4A, pero firmó la 4B, ok, puede demostrar que existió una exteriorización de la voluntad por error. ¿Por qué? Porque todos los términos prenegociales
que habíamos visto todo aquel tema de la causa, todo aquel asunto que les he venido explicando, que cuando ustedes realicen el contrato, pongan muy bien los antecedentes, ok, demuestran que existió un error y por lo tanto el contrato está viciado. Y normalmente, y ahorita lo vamos a ver, puede ser reparado o puede ser enmendado, corregido mediante una escritura adicional diciendo no, es la 4A, no la 4B, es un error, etcétera. Sin embargo, la exteriorización de voluntad fue en la 4B. ¿Estamos claros? Ok. Ahora sí, tenemos el error in negotio. El error in negotio es aquel en el que se cree que se realiza un negocio y se realiza otro distinto. Ok. Este error es fácilmente remendable, reparable, con el principio de presunción de la competencia profesional. Ok. Vamos a ver, colegas. Ustedes como abogados, el día de mañana, ustedes van a estar en la capacidad de determinar qué es una compraventa. Y al final de este curso vamos a ver la compraventa con pacto de retroventa y van a poder diferenciarlo de una hipoteca. ¿Cuál principio? El principio de presunción de competencia, Raquel, el que acabo de mencionar. Sí, perfecto. Ok. Ok, ustedes están en capacidad de determinar una compraventa y una compraventa con pacto de retroventa y una compraventa con hipoteca. Bueno, pero ustedes que son abogados, pero háblenle a una persona común y corriente de qué es un pacto, una compraventa con pacto de retroventa, no se les va a entender. Ah, es que yo cuando compré mi casa, la compré yo y financié, y di como garantía la casa en una hipoteca, pero ahora resulta que la casa no aparece a mi nombre, aparece a la persona a quien le debo la plata. O cuando se hace un fideicomiso de garantía, aparece a nombre de otra persona que es el fiduciario. ¿Cómo es eso? O sea, no sé, si yo compré la casa y me financié con el banco y ahora resulta que aparece a nombre de un fiduciario, de una persona completamente distinta. Ok, entonces, todos esos contratos que ustedes en su capacidad profesional podrán entender, hay personas que no las entienden. Entonces, firman el contrato creyendo una cosa, pero definitivamente están haciendo otra cosa distinta. Por error, por no entender realmente lo que estaban firmando. ¿Estamos claros? Eso es el error in negotio. El siguiente tipo de error es el error in corpore. Ok. El error in corpore es el error en la cosa. Ok. Básicamente yo estoy comprando una cosa, pero resulta que esa cosa no es la que yo estoy comprando. Ok. No funciona para los intereses que yo tengo, no es lo que yo quiero. Aquel famoso ejemplo del hotel en La Fortuna. ¿Se acuerdan que les he hablado varias veces de ese ejemplo? Si yo estoy comprando un hotel en La Fortuna, en un terreno para construir un hotel en La Fortuna, y me venden el terreno, no como un terreno puro y sencillo, sino que con la intención o con la causa o con el antecedente que yo le estoy diciendo que voy a construir un hotel en La Fortuna, ok, el comprar ese terreno y no poder construir el hotel es un error in corpore, es un error en la cosa que yo estoy comprando. Fundamentalmente es la falta de aquel famoso principio de in idem placit. Tengan cuidado porque a veces se confunde el error en la cosa con el error in substancia. El error in substancia. Vamos a ver.
el error in substancia se refiere a la esencia de la cosa. Ok. Por ejemplo, un ejemplo cliché y ahorita les pongo un ejemplo real. Si yo voy a comprar un cuadro lindísimo, precioso, que viene con una firma, compro el cuadro y pago el precio por un cuadro de un artista X. Pero resulta que ese cuadro es una imitación o es una serigrafía, como ahora hacen incluso los mismos autores. Es una serigrafía, que es una copia básicamente, incluso hecha por el mismo pintor, pero sigue siendo una copia, no es el cuadro original. Existe un error in substancia. No es incorpore, ¿por qué? Porque yo sí estoy comprando ese cuadro. Ok, pero la esencia real de la cosa no es la misma. No es por la cual yo estoy pagando. Ok, vamos a ver. Y esto con los extranjeros hay que tener mucho cuidado, porque hace unos años vino, creo que ya en algún momento les he hablado de este caso que yo tengo, que tiene varias vertientes, entonces posiblemente alguna de ellas se los he mencionado, pero viene un inversionista canadiense y compra un terreno de, no sé, 10 hectáreas, de 10 hectáreas de 100,000 metros, una playa del país. Y viene este canadiense y dice, bueno, yo compré este terreno lindo, precioso, con vista al mar, es más, y ni siquiera con vista al mar, sino con frente a mar. Y resulta que le presentan el plano catastrado y dice, yo quiero comprar ese terreno. Y entonces él compra el terreno sin saber mucho, sin ser topógrafo, y viene y entonces empieza a desarrollar todo el terreno. Pero nadie le dice que en el terreno había habido una pequeña segregación. De hecho, entre la medida del plano y la medida del terreno constaba una finquita de 300 metros que habían segregado previamente. Y casualmente, porque por pura casualidad, en realidad, él viene y construye su casa, o por lo menos la mitad de su casa, cae dentro del pedacito de terreno que ya había sido segregado. Ok, aquí fundamentalmente había habido un error en la cosa que compró. Ok, entonces él no compró la propiedad entera, él compró la propiedad entera menos los 300 metros que habían sido segregados. Entonces, ese error in substancia aplica muy bien para este efecto. ¿Estamos claros? O sea, yo compro la propiedad, pero esencialmente no está completa. No es para lo que yo la quiero. ¿Estamos? Y finalmente tenemos el error in iuris. Ok. El error in iuris es el error de derecho. Ok. Volvemos a este mismo caso de este mismo canadiense. Como les digo, tenía varias aristas. Este señor no sé si será tortero o si será salado, pero bueno. Resulta que en ese terreno, de ese montón de hectáreas que compró, había un pedacito de mangle. Y ustedes saben que el mangle es intocable. Es más, los terrenos con manglar se consideran zonas públicas. Y así lo establece la zona de la ley de zona marítimo terrestre. Pero el señor de un canadiense ya que no conoce el árbol de mangle, simple y sencillamente agarró el tractor y le pasó por encima un montón de arbustos ahí que le estaban estorbando en su vista al mar. Ok, él compró el terreno. Y en el plano catastrado esa parte pertenecía al terreno. Pero nadie le dijo que el mangle era intocable. Nadie le dijo que por ley esa parte era zona pública. Ok, en ese sentido tiene un error in iuris, está
comprendiendo bien el negocio, pero no está comprendiendo bien las implicaciones legales que ese negocio tiene. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que todos estos tipos de errores suenan absurdos, ¿sí? Muchos de estos tipos de errores son fácilmente prevenibles con una debida diligencia, con una actuación debida, con un estudio concienzudo y sobre todo con un patrocinio de parte de abogados como ustedes, donde le van a decir, hey, perdón, ahí no se puede construir un hotel. Hey, perfecto, lindísimo, pero en este plano, este pedacito es un mango, usted no puede construir ahí, o no puede hacer absolutamente nada, no puede ni cortar una simple hoja. Entonces, es la responsabilidad profesional de ustedes, abogados, velar porque los contratos que ustedes hagan sus clientes carezcan de este tipo de error y tienen que ustedes que advertirle a sus clientes que tienen tales y tales y tales y tales problemas o no tiene problemas. Ok, ya si el cliente se quiere matar solo, pues que se mate solo. Es problema del cliente, pero ustedes tienen la obligación profesional, ética, de hacer un estudio muy profundo de la contratación para que realmente la contratación se ajuste al consentimiento, a la voluntad y al tema que su cliente quiere. Aquí les he hablado varias veces de lo que a veces me sucede a mí. O sea, mira, te mando un contrato para que me lo revises. ¿Y qué quieres que le revise? ¿Le revisarlo? Sí, pero ¿cuál es la voluntad de contratación? ¿Qué es lo que querés? Ok, de que lo revises para ver si está bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que querés contratar? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu voluntad para contratar? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo esperable del negocio? Porque yo puedo determinar el contrato y que el contrato se ajusta perfectamente a la realidad jurídica. Es decir, yo puedo revisar el contrato y determinar que en el mismo no existen cláusulas nulas, abusivas, ilegales, etcétera. Pero de ahí a que el contrato refleje la voluntad de las partes son 2 kilómetros de diferencia. Entonces, no caigan ustedes en ese error de te reviso el contrato. No, es que revisar un contrato no es fácil. La revisión del contrato tiene que reflejar la voluntad de las partes. O sea, ¿qué querés contratar? Para ver si el texto de ese contrato refleja realmente la realidad del contrato. Profe, una consulta. Señor. Este error injury sería el equivalente en el derecho civil al error, digamos, de prohibición en el derecho penal. Exactamente. Es igual el tipo de error de prohibición. Ok. El Código Civil regula el tema del error en un par de artículos. Dice, el artículo 1015. Es anulable el contrato que se consiente por error. Cuando el error recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. ¿Ok? El error in substancia que acabamos de ver. O dos, cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata o sobre su sustancia o calidad esencial. Error in corpore. ¿Estamos claros? Ojo, es una anulabilidad, no estamos hablando de nulidad. Es una anulación que la puede reclamar la parte, la víctima, la parte que se considera, para hablarlo en términos de derechos penal, la parte ofendida. Bueno, aquí básicamente la parte perjudicada. Estamos en el 1015. Y el 1016 nos separa un poquito. Dice, el simple error de escritura o de cálculo aritmético solo da derecho a su rectificación. Fundamentalmente, si yo compré la casa 4A de constructora La Rosita, solo me da el derecho de rectificar. Es decir, constructora La Rosita ahora me tiene que vender la casa 4A, no la 4B. Ah, no, mire, la verdad es que ya hice números y qué dicha que se cometió este error porque ya no quiero la casa, ya no quiero ninguna casa, ni la A, ni la B, ni la C. Ah, no, señor, el contrato se hizo. Y una manifestación de error
en la escritura o el cálculo aritmético solo da derecho a su rectificación, no da derecho a la anulación del contrato. ¿Estamos claros? Ok, ya para terminar, entramos con la violencia. Y esto es un tema, ya es poquitito lo que nos hace falta. La violencia. La violencia es la coacción o fuerza ejercida sobre una persona para obtener su consentimiento. ¿Ok? Es decir, que yo amenazo de una forma grave a una persona para inducirlo a realizar un contrato. Ok, por ejemplo, un contrato o incluso un negocio jurídico. Por ejemplo, hace unos días tuve la mala experiencia con el gerente, el director administrativo de un cliente mío. Fundamentalmente, este gerente empezó a realizar unas conductas abusivas contra una muchacha a nivel de hostigamiento laboral, que me imagino que ya ustedes están en laboral y ya han visto el tema de hostigamiento laboral, pero también a nivel de hostigamiento sexual. Ok. Entonces, cuando la muchacha esta viene y hace la denuncia ante el gerente general, viene el gerente general dentro de su responsabilidad patronal, porque de lo contrario hubiera tenido también responsabilidad, inicia todo un debido proceso interno a la empresa y además de eso acompaña a la muchacha a que ponga la denuncia en la Fiscalía de Género y se vaya a la Defensoría de la Mujer y ABC. Ok. Al final del día, cuando llega el gerente general y se encuentra con este otro señor y le dice, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Entonces, se te presenta un panorama horrible. Entonces viene este señor y dice que renuncia. ¿Ok? Días después, llega a la puerta de la empresa y presenta su renuncia y la presenta por escrito y se la presenta al representante patronal, etc. Y viene días después y dice, vean, es que yo renuncié por error, porque en realidad a mí nadie me ha notificado de ningún proceso en contra. Y a mí nadie me notificó. Además, fui a la corte y no hay nada en contra mía todavía. Y ABCD. Ok, ¿ustedes qué opinan? ¿Es la renuncia esa válida o no? Más, si los estuviera viendo en clase, todo el mundo está viendo hacia el techo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es válida esa renuncia? Profe, yo diría que sí es válida. Ahora, ¿el por qué? Él manifestó manifestó que quería renunciar, pero no sé si él habrá en la renuncia dado las razones, que esas eran las razones. Ok, básicamente él hizo, y eso es un buen punto, Ronald, él hizo en su renuncia y alegó temas personales. En virtud de asuntos personales, presento mi renuncia al puesto. Ok, eso es importante. Estamos claros que la renuncia es un acto unilateral en un contrato de trabajo, pero pone fin al contrato de trabajo. Entonces, tiene un contenido contractual unilateral, es cierto. O sea, viene el trabajador y renuncia y el patrono en realidad no tiene que hacer una aceptación expresa de la renuncia, pero bueno, existe la aceptación que da por terminado ese contrato de trabajo. Fundamentalmente es un contrato que pone fin al contrato de trabajo. Ok, pero la razón que él aduce es, ok, renuncio por motivos personales. Sin embargo, vean
la actuación del gerente general. El gerente general, y eso es una de las preguntas que en su momento le tuve que hacer es, ok, usted lo amenazó. Usted le dijo, mira, si no me renuncias, te vas a ir con todo, te vamos a despedir. Si no me renuncias, te vas a ir a la cárcel. Si no me renuncias, no, o sea, simplemente él le dijo, mira, vengo de tal y tal cosa y el panorama está feo. Y entonces él, para que su vida no se le complicara y ser expuesto al escarnio, todo un proceso y todo lo demás, renunció. Ok, entonces hay que determinar realmente si existió una violencia o no existió violencia. En este caso, no, y entonces esa parte contractual que pone fin al contrato de trabajo, pues en realidad se tiene como un contrato válido. No obstante, este señor sí alega que su renuncia fue puesta por violencia. Y entonces, bueno, aún no ha demandado, espero que no demande, y si demanda, ahí les contaré. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para que un contrato se anule por violencia? Primero, debe ser determinante, es decir, que exista una relación de causalidad entre el miedo, entre la presión, entre la fuerza, entre esa violencia y la celebración del contrato. Es decir, no significa que yo le tengo miedo al jefe y que por eso actúe así. No. Significa que el jefe realmente realizó una amenaza frente a usted, o la parte contratante le generó una coacción a usted para que firmara ese contrato. ¿Estamos claros? Ok. Debe ser grave. Es decir, debe venir de una relación de jerarquía o de una relación de potencia económica o dependencia económica. Ok. Es decir, debe existir un poder. Ok. No significa de que, ay, te vendo mi carro. No, mira, es que, bueno, si no me lo compras, se lo voy y se lo vendo a la otra persona. Aquí estamos en relación de tú a tú. Eso no es una amenaza. La violencia implica una relación de poder, una relación de jerarquía o una dependencia económica. Entonces, para que exista una verdadera gravedad. Puede incluso provenir de terceros. ¿Ok? ¿Acepta usted a Susanita como su legítima esposa? De Susanita no sabe nada, pero atrás está el suegro con la pistola. ¿Ok? Entonces, la violencia puede venir de terceras personas. Y debe ser injusta o ilegítima. Por ejemplo, si un acreedor le dice al deudor que se encuentra en mora, que la única forma como no lo va a rematar es que le tiene que subir los intereses, después el deudor no puede decir, no, mire, es que él me amenazó de que me iba a subir los intereses, de que me iba a rematar. No, señor, usted ya estaba en mora y usted estaba en ejecución. Esto fue un nuevo contrato que usted firmó para evitar un mal mayor. Entonces, la violencia tiene que ser injusta, no tiene que provenir de una negociación justa. ¿Ok? Por ejemplo, y con eso terminamos la lección. ¿Qué opinan ustedes dentro de todos estos vicios contractuales? Resulta que a un señor A anda navegando, un pescador A anda navegando en alta mar. Por una u otra razón empieza su barco a hundirse. Viene otro señor B, otro capitán de barco, ve que el barco de su compañero se está hundiendo, se le acerca y le dice, ok, yo te salvo o salvo el barco, pero a cambio de eso me tenés que pagar 100 millones de colones. El señor A le dice, acepto, le pago los 100 millones de colones si usted me salva a mí y al barco. ¿Ok? Viene el señor B, remolca el barco y ya evita que el barco se hunda. A la hora que le va a cobrar los 100 millones de colones, el señor A dice, no se lo pago. O más bien, no es que dice no se lo pago. El señor A acude a la oficina de ustedes, pregunta examen típica.
acude a la oficina de ustedes y les dice, ¿qué hago? Él realmente, yo estaba en una situación de necesidad. Me ofreció un contrato. Este contrato viciado. ¿Ustedes qué opinan? Profe, yo diría que sí, porque se aprovechó de que el que se está uniendo está con problemas y si no hubiera venido, o sea, él está desesperado para que alguien lo ayudara y se aprovechó de eso. ¿Y? ¿Qué es eso? ¿Un error? ¿Una violencia? Hay una relación de poder, digamos. Pero O sea, no, yo tengo... estamos hablando de tú a tú, de capitán de No, barco a capitán de barco. Pero hay una necesidad, ¿no? Y Profe, no sé hasta qué punto se podrá alegar que él estaba en una situación de vulnerabilidad. Que lo La estaba. negociación injusta. Ok, pongámoslo en el caso diferente. Resulta que viene la situación que no se la deseo a nadie, pero es un típico ejemplo. El hijo de un señor resulta que tiene una enfermedad terminal y va donde un médico y el médico le dice, yo se lo salvo, yo se lo opero, se lo salvo si me paga 100 millones de colones. Le opera, le salva al hijo y después el papá no quiere pagar los 100 millones de colones. También está en esa situación de vulnerabilidad. Profe, pero yo creo que son casos distintos. Bueno, qué? no sé, bueno, sí son similares, pero sí tienen cierto grado de distinción. O sea, y en este caso es un servicio profesional lo que se está brindando, lo que se está pagando también y contratando. En el otro caso, el capitán de barco es fuerza un mayor. servicio profesional. Era su profesión. Mayor, profe. ¿Ah? Yo lo veo más como un caso de fuerza mayor en realidad. O sea, es un caso fortuito, es un caso que pasó nada más. Un accidente. El accidente que sufrió otra persona. No tenía nada que ver conmigo. Yo nada más fui a establecerle un contrato. Yo le salvo su barco, yo le salvo su hijo, si me paga 100 millones de colones. Y sí, están similares en ese caso. Digamos, esos casos son similares tal vez un poco a lo que hablábamos en el caso de los contratos también, o sea, de adhesión, que tal vez, digamos, ambas partes tienen el interés, digamos, en ese caso, el de salvar el hijo y el otro de ejercer su profesión, y el doctor le establece las condiciones y el otro decide, pues, si la acepta o no. El caso ahí sería, digamos, no sé, determinar si son abusivos o no, pero bueno, igual el tema no son los de adhesión, pero digamos, me parece que el razonamiento sería como similar a lo que hablamos, discutimos en ese tema. Sí, posible. Aquí es tómelo o déjelo, igual que con un típico contrato de adhesión. Tómelo o déjelo. ¿Me paga 100 millones, sí o no? Punto. Interesante, ¿verdad? Bueno. Yo me imagino otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de dos personas que tal vez tengan, no sé, dos casas vecinas y la casa del vecino se está quemando y el vecino dice que les regala agua solo si le pagan un montón de plata. O sea, si da los millones de colones. Es lo Y mismo. es abusivo totalmente, o sea, es injusto porque el otro está en una situación de desesperación y se está abusando, es abusivo. Ahora, y si lo acepta, hay que ver hasta qué punto esa voluntad, digamos, tiene validez. Exactamente. La pregunta es, ¿está viciada la voluntad? Dolo, error, violencia. No sé, ¿qué piensan ustedes, abogados? Profe, yo siento que ni es por dolo, ni es por error, ni es por violencia. Entonces. No sé. Ok, los dejo pensando la semana. Profe. Los dejo pensando toda la semana en el caso. Comenten entre ustedes y nos vemos el viernes, si Dios quiere.
Está bien, Ok. Gracias, Muchas profe. gracias. Que tal buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gracias. profe.